Sea Cristo para siempre. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 2 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 2 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 9, vamos a leer desde el verso 1, pero vamos a hacer hincapié en el versículo 2. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y hago otra vez el versículo 2 y dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra son espíritu y son vida. Señor, te pedimos en esta hora que tú nos ayudes a entenderla, Señor, pero más que entenderla, que tú nos ayudes a vivir por ella, ponerla por obra y práctica en nuestra vida. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de ella. Que tú pongas, Señor, en nuestro corazón la sensibilidad para obedecer tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. Vamos a hablar, bajo el tema de las herencias. Herencias, bendiciones y maldiciones. Herencias, bendiciones y maldiciones. Esta que acabamos de leer en nuestra base bíblica, pero yo he querido buscar algunas definiciones del diccionario secular. Estas definiciones no vienen de un diccionario bíblico, sino del diccionario secular. Y tiene como definición la palabra herencia: conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmitidos a sus herederos o a sus legatorios. Y la segunda parte dice: conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus progenitores. Y un poquito más dice otra tercera: rasgo o rasgos morales, científicos e ideológicos que, habiendo caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes o continuadores. Circunstancias de índole cultural, social y económico que influyen en un momento histórico, precedentes de otros momentos anteriores. Esas son las definiciones que nos da el diccionario para la palabra herencia. Bendición, nosotros conocemos que es dicha, bienaventuranza, y que maldición tiene como definición maldecir, expresar mal, desear mal. Esas son definiciones del diccionario secular. Y en esta noche yo quiero compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, basándome en esta parte que leímos ahora en el Evangelio de Juan.
Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús y la pregunta dice: ¿quién pecó? ¿Pecó este hombre o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? Y a lo mejor usted le llega la misma pregunta que a mí. No es posible que él haya pecado, porque si él pecó, ¿cómo pecó antes de nacer para que haya nacido ciego? O sea, no se corresponde. Más bien debía ser: ¿pecaron sus padres para que esta persona naciera ciega? La respuesta que el Señor le da a los discípulos se la da porque Jesús vino, dice la palabra, a deshacer las obras del diablo. Jesús no vino a buscar de dónde la gente le traen los problemas, de dónde la gente viene con las maldiciones, sino que Jesús vino a quebrantar, Jesús vino a romper, Jesús vino a sanar, Jesús vino a libertar, vino a abrir la cárcel al cautivo. Y por eso cuando Jesús le responde a los discípulos, no le da una explicación diciéndole: no, porque este viene porque el abuelo era esto o era aquello, no, sino que le dice: esto es para glorificar al Padre. Cada vez que Jesús hacía algo, lo hacía para glorificar al Padre. Pero la pregunta que los discípulos le están haciendo tenía como base, como asidero, las experiencias que ellos tenían en Israel. Cuando una familia cometía falta, cometía pecado, pues los hijos salían lunáticos, los hijos salían ciegos, salían cojos, salían mancos. Era producto del pecado de los hijos. Y vamos a ver, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, verso 25, que dice la escritura, hablando de Giezi y de Eliseo, dice la Biblia que Giezi salió detrás de los tesoros que Naamán había llevado a Eliseo y que Eliseo había despreciado. Y dice que él fue allí con engaño, con mentira, con avaricia. Y le dijo: mi señor ha cambiado de opinión. Mi señor quiere que tú le des algo de lo que tú tienes, porque hay unos hijos de los profetas que tienen mucha necesidad y él quiere que tú le mandes algo. Y dice que el hombre vino cargado el hombre consiguió muchísimas cosas. Cuando viene delante de su señor, delante de Eliseo, Eliseo le pregunta: ¿dónde estabas? Y él le dice: yo no iba a ninguna parte. Y si tú te pones a leer esta parte, tú te pones a analizar esta parte, dice que Eliseo le dice a Giezi: ¿no estaba mi corazón contigo cuando fuiste donde aquel hombre, donde Naamán? Y cuando le decías tal y tal y tal cosa, mi corazón estaba allí. Entonces, no es tiempo de buscar beneficio, no es tiempo de buscar riqueza. El tiempo que estamos viviendo es difícil, es lo que Eliseo quería decirle. No es tiempo de buscar el beneficio propio, porque el pueblo se estaba comiendo uno con otro. Era el tiempo donde Samaria estaba sitiada y la gente se estaban comiendo aún a sus propios hijos. No era el tiempo de guardar tesoro, no era el tiempo de acumular oro o plata. Era tiempo de estar en la presencia del Señor intercediendo por el pueblo. Era el tiempo de estar buscando la presencia de Dios para que Dios libertara al pueblo. Y se parece un poco a lo mejor a lo que estamos viviendo nosotros ahora. Estamos viviendo una época donde las naciones están sitiadas, las naciones están cerradas. Hay una plaga que tiene a todo el mundo asustado. La gente está atemorizada, mucha gente está sin trabajo, mucha gente está pasando hambre, mucha gente está pasando necesidad. O sea, no es tiempo de acumular, no es tiempo de preocuparnos por qué yo debo tener, por qué yo debo guardar, por qué yo debo acumular, sino es tiempo de yo estar en la presencia del Señor intercediendo por la humanidad, porque usted sabe una cosa, que las puertas del infierno están abiertas y son miles de personas que entran producto de esta plaga. Entonces no es tiempo de acumular riquezas. Entonces Eliseo le dice esto: no es tiempo de eso. ¿Por qué has hecho esto? Y si usted analiza lo que este hombre hizo, dice que este hombre fue con engaño, este hombre mintió, este hombre engañó, este hombre cometió pecado de avaricia, fue hipócrita, fue traicionero porque traicionó la palabra que había dado su Señor. Y aún este hombre es confrontado por su Señor, es confrontado por el profeta. Y este hombre no se arrepiente. Entonces Eliseo le dice: no te preocupes, que entonces la lepra que él dejó en el río Jordán, la lepra que perdió Naamán, la lepra que Dios le quitó a Naamán, caerá sobre ti y sobre tu descendencia para siempre.
sea, no habría una persona del linaje de este hombre que no naciera leproso. Inmediatamente fue una maldición que inmediatamente se concretó. Aquel hombre salió de la presencia de Eliseo blanco como la nieve. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Y es interesante porque muchas veces nosotros venimos delante del Señor, nosotros nos arrepentimos, nosotros nos convertimos y nosotros entendemos que por habernos convertido, nuestros hijos no tienen, ¿cómo se dice? La vulnerabilidad de que las herencias le van a seguir. Y cuando nosotros hablamos de herencia, hablamos de dinero y usted se le va a ir la cabeza por el dinero, sí. Pero por ejemplo, en el caso mío, que yo vengo de una familia pobre, españoles pero pobres, africanos pero pobres, portugueses pero pobres, ellos no nos dejaron dinero, no nos dejaron oro, no nos dejaron riquezas. Pero con tu accionar, con su accionar, mis antepasados me dejaron herencias que vienen a mi vida y que yo voy a recibirla, quiera o no quiera. Si me dejaron el pelo malo, el pelo duro, perdón, me va a llegar yo quiera o no quiera, pero le va a llegar a mis hijos. Si me dejaron que yo iba a tener problemas de obesidad, me va a llegar y le va a llegar a mis hijos. Yo no voy a poder evitarlo, porque son las herencias. Las herencias llegan aunque tú no lo quieras, aunque tú no te lo propongas, se van a presentar. Pero yo quiero decirte una cosa, que las herencias abarcan, así como hemos leído en estos dos pasajes de la Biblia, abarcan maldiciones tan fuertes como enfermedad, abarcan maldiciones tan fuertes que afectan a la conducta del ser humano. Y yo no sé si tú te has puesto a analizar cómo hay familias que se convierten, el padre, la madre, se convierten dos jóvenes, se casan, tienen sus hijos en la iglesia, presentan los hijos al Señor, los hijos crecen, se hacen adolescentes y cuando los hijos se hacen adolescentes, entonces la muchachita cae embarazada o el muchachito se acuesta con una amiguita de la escuela, vienen pecados a la vida de nuestros hijos que nosotros no nos imaginamos porque no se lo enseñamos. Pero hay una palabra que dice, hay una parte en la palabra del Señor que dice que cuando Jesús murió, Jesús llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero cuando analizamos la carta del apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo que Jesús llevó las cartas de decreto que nos eran contrarias. Y nosotros estamos en el Señor, y lo digo por mi propio caso, estamos en el Señor y pensamos que con que hemos confesado a Cristo, hemos recibido más que la salvación. Hemos recibido la salvación. Confiesa tus pecados. Tú vas a decir que Jesucristo es el Señor. Vas a creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Dice la Biblia y será salvo. Pero te vas a enfermar de cáncer. Te vas a enfermar de la cosa esta del azúcar. De diabetes. Te vas a enfermar de asma. Te vas a enfermar de muchísimas cosas. Y la Biblia dice que por las llagas de Jesús nosotros fuimos sanados. Pero si tú no crees esa palabra y si tú no reclamas esa salud que el Señor te dio en las llagas de Él, tú te vas a morir de cáncer, tú te vas a morir de diabetes, tú te vas a morir de lo que el diablo quiera. Porque tú confesaste al Señor para salvación. Pero las actas de decreto que te son contrarias, que no son contrarias, se van a presentar en nuestros hijos en forma de pecados, se van a presentar en forma de drogadicción, se van a presentar en forma de fornicación, se van a presentar en forma de satanismo, de muchísimas cosas. Y yo te voy a decir algo a ti, que a lo mejor tú no has analizado. Nosotros hablamos con mucho orgullo de que descendemos de los europeos, los que tenemos la piel un poquito clara. Pero no quieras tú saber todo el satanismo que hay en Europa. En Europa sacrificaban a sus propios hijos con tal de que los estatus sociales se mantuvieran. La gente hacía pacto con los demonios, la gente hacía pacto con el mismo diablo para mantener riqueza, para mantener fortuna, para mantener estatus. Y tú no lo sabes, pero el diablo lo sabe.
Y vienen actas de decreto de apellidos que tú ni siquiera te imaginas. Y por eso tú te preguntas, pero ¿cómo es que mi hijo ahora se inclina al alcoholismo si a mí nunca me gustó la bebida? ¿Por qué mi hijo quiere fumar juca si yo nunca en la vida he fumado? Además, yo no soporto el cigarro. Pero tú puedes mirar un poquito para atrás. Mira a tu papá o a tu abuelo. Y mira a tus hermanos. Si no, a lo mejor no te tocó a ti. Pero mira a tus hermanos. Entonces mira a tus hijos y te vas a dar cuenta que son actas de decreto que no son contrarias, que son actas legales, son certificados en contra nuestra que tiene Satanás y viene a ejecutarlo porque nosotros no conocemos que en el Señor con la boca podemos quebrantar toda maldición y nosotros dejamos que el diablo haga lo que le dé la gana. Pero la palabra del Señor es clara, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que en la lengua está la vida y la muerte. Con mi boca yo declaro bendición y con mi boca yo declaro maldición. Con mi boca yo tengo el poder de bendecir y con mi boca tengo el poder de maldecir. Entonces la autoridad que el Señor me ha dado a mí, cuando yo la recibí, cuando Él me dio su salvación, cuando me llenó de su presencia, de su espíritu, me dio la autoridad para yo quebrantar todo lo que me es contrario. Pero para mí, para mis hijos. Dice en Éxodo 20, cuando nos habla de la idolatría, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ella ni la adorarás. No las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces muchas veces nosotros venimos al Señor y la mamá de nosotros era, por decir algo poquito, era hechicera. Y tú la veías a lo mejor con su altar, con sus velas, con sus cuadros, y tú no te has puesto a analizar, tú no te has dado cuenta que cuando tu mamá se postraba delante de los ídolos, te estaba entregando a ti, estaba entregando a tus hijos y estaba entregando toda tu descendencia. Pero eso tú no tienes el conocimiento para quebrantarlo. Pues déjame decirte que tú tienes la autoridad para quebrantarlo. Los padres tienen la autoridad y el derecho legal de hacer con los hijos lo que le parezca. Por eso podemos ver que en algún momento vemos a alguien que le manifiesta un demonio. Los demonios dicen: no, él es mío, él me pertenece, su abuelo me lo entregó, hizo un pacto con un brujo. Pero nosotros muchas veces estamos en el Señor, muchas veces estamos en la iglesia, tenemos toda clase de luchas, toda clase de batallas y no entendemos, y no conocemos, y no sabemos. La Biblia dice, gloria al nombre de Cristo para siempre, en segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 21 en adelante, dice que después que Eliseo golpeó las aguas del Jordán y lo recibieron y se dieron cuenta, dice la Escritura, que el espíritu de Elías había venido sobre Eliseo, que Eliseo ahora era el hombre de Dios, era el profeta. Dice que los hombres que vivían en Jericó se le acercaron y le dijeron: Señor, esta tierra donde está esta ciudad es una tierra buena, como mi Señor puede ver, pero el agua es mala, el agua es amarga y la tierra es estéril. O sea, sembramos pero no podemos cosechar. Tenemos que buscar agua en otro lado porque la tierra es amarga. El agua es amarga, perdón. El agua es venenosa. Y dicen algunos estudiadores, dicen los estudiadores, no lo dice la Escritura, que hasta las mujeres del lugar eran estériles. Pero si nosotros vamos a Josué capítulo 6, verso 26, nos damos cuenta que cuando Josué conquista la tierra de Jericó, que el Señor le da la orden de que destruya todo lo que hay en Jericó, dice que Josué en el capítulo 6, versículo 26, echa una maldición y dice: cualquiera que levante los cimientos de esta ciudad, lo haga sobre el cadáver de su hijo mayor y sobre el cadáver de su hijo menor. Y maldijo a la ciudad y maldijo a la tierra. Y dice el versículo siguiente: y Jehová estaba con Josué. Hay otro versículo en las Escrituras, ustedes lo pueden buscar porque son como muchas cosas, donde dice que pasaron 500 años que Josué dio esta maldición y que
se dio este escenario donde los hombres de la ciudad se acercaron al hombre de Dios. Eliseo era el nuevo profeta, era el hombre de Dios, era quien tenía toda autoridad espiritual para hacer lo que tenía que hacer en el pueblo de Israel. Y dice que Eliseo mandó a buscar una vasija nueva y puso en ella sal. Y dice que yendo a la fuente de los manantiales, echó sal sobre ella y cortó la maldición. Y si usted se va a la historia, usted busca en la historia, se va a dar cuenta, en la de ahora, se va a dar cuenta que en la tierra de Jericó, me parece que era Jordania o Transjordania, una de las dos, ustedes la van a encontrar. Pero dice la historia que es una de las tierras más fructíferas que tiene el planeta Tierra. Es una de las tierras donde más frutos se dan, una de las tierras más bendecidas. La maldición duró 500 años hasta que un hombre de Dios con autoridad espiritual rompió la maldición y la bendición llega hasta nuestros días. Entonces, si en tu familia hay maldición de hechicería, hay maldición de satanismo, hay maldición de cáncer, hay maldición de cualquier tipo de enfermedad, porque tus antepasados pecaron, porque tus antepasados hicieron lo que hicieron, entonces tú tienes la autoridad espiritual de hoy levantarte y quebrantar esa maldición y desligar a tus hijos de esa maldición. Por eso nosotros vemos familias que todos en la familia sufren, por ejemplo, de azúcar o de diabetes, perdón. Todo el mundo, la mayoría de la gente sufre de cáncer. La mayoría de la gente sufre de divorcio. La mayoría de las mujeres se quedan solas. Los hombres las engañan, las abandonan. Hay otra que la mayoría de las mujeres cuando son niñas se casan. No llegan a la edad adulta. Y déjame decirte que todo lo que va en contra de lo que Dios ha establecido son maldiciones, no son bendiciones. Bendición es que yo tenga una hija y que mi hija salga de mi casa vestida de blanco. Y que yo lleve a mi hija al altar y que mi hija tenga un matrimonio y que mi hija tenga su familia en orden. Eso es una bendición. Lo contrario de eso, aunque tú te goces con el nietecito, es una maldición. Entonces es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de entender y es tiempo de conocer. Alguien decía en una ocasión, un hermano predicando, él decía que el Señor tenía para él un ministerio muy grande. Su ministerio era dar conferencias y caminar muchos lugares, muchas naciones enseñando, muchas naciones hablando la palabra. Y él decía, pero yo era tan tímido que cuando iba a un restaurante, mi esposa tenía que pedir por mí, porque yo no me atrevía a hablar con la camarera. Yo no me atrevía a abrir la boca y a decirle, yo quiero esto. Pero él dice que el Señor trató con él porque cuando su hijo creció, su hijo mayor creció, el hijo era mucho más tímido que él. Y el Señor le dijo, ¿te das cuenta? Es una maldición, es una herencia. Y le dice el Señor, analiza quiénes están detrás de ti. Él dice que cuando analizó y miró, dice, mi mamá era tímida también. Pero las herencias se van presentando en la medida que va pasando el tiempo en generaciones más jóvenes. Y él dice que el Señor trató con él y él quebrantó esa maldición. Él dice, el propósito de Dios no se iba a cumplir en mi vida porque yo era demasiado tímido. Yo no me iba a parar delante de nadie a hablarle la palabra del Señor. Entonces son cosas tan simples como cosas complicadas. Alguien decía en una ocasión predicando, un excelente predicador, un hombre muy de Dios, y él decía que él había sufrido tanto, yo he sufrido tanto, mi esposa padeció cáncer, mi hija murió de cáncer y mi nieta de 9 años tiene cáncer. Y estábamos mi esposo y yo miro a mi esposo y yo digo, pero eso es una maldición. Eso no es un sufrimiento, eso es una maldición. Entonces las maldiciones duran hasta que alguien se levanta y la quebranta. Hasta que alguien se para. Hasta que alguien reconoce la autoridad que tiene y se desliga y desliga a su familia, desliga a sus hijos de toda acta que le es contraria. Y yo no sé si usted, no sé cómo funciona esto, la primera vez que estoy en esto, pero quiero compartirle algo que aprendí escuchando a una persona predicar. Y hay un pueblito que se llama Almolonga, no sé si ustedes lo conocen, está ubicado en el país de Guatemala. Almolonga es una ciudad, un pueblito pequeño, un campito, yo me lo imagino. Y era un lugar donde la tierra era estéril
La tierra era bien árida, hay fotografías de ello. La tierra era muy seca. La gente del pueblo eran alcohólicas. O sea, los adultos eran alcohólicos y los muchachos iban subiendo y en vez de ir a la escuela, a la universidad, iban a la barra a beber. Y la persona que da este mensaje, este testimonio, es la persona que el Señor usó en aquel lugar. Y él dice que cuando amanecía, al día siguiente de la noche estaban bebiendo, pues al día siguiente él dice que la gente estaba tirada en las calles. Jóvenes de 17, de 15, de 18, de todas las edades. Adultos y todo el mundo. Y él dice que desde que él estaba pequeñito, a él le inquietaba ver que su padre y toda su familia y todos los vecinos y los conocidos vivían esta vida. Y él dice que muy joven se convirtió al Señor. Y él dice que él no tenía conocimiento, él no sabía nada, pero le enseñaron que los cristianos deben orar. Y él dice que él comenzó a orar y también comenzó a ayunar. Y él dice que se levantaba de madrugada y él iba por todas las calles de aquel pueblo mientras la gente dormía, mientras la gente bebía, mientras la gente hacía lo que le parecía. Él iba por las calles y él se paraba. Él dice, me paraba en una cantina. La primera que me paraba era la de mi padre. Y le pedía al Señor, Señor, cierra esta cantina, cierra esta barra, que ya no venga más gente. Y declaraba ruina. Y él dice, seguía caminando y seguía orando. Y Señor, ten misericordia. Y Señor, liberta las vidas. Y Señor, ten misericordia. Y él dice que llegó a un punto donde él comenzó a ayunar toda la semana. Él dice que en una semana hace un ayuno corrido de 3 días. Y en otra semana hace un ayuno corrido de 4 días. Y él dice que comenzó a hacer esto y comenzó a hacer esto. Y la gente comenzaron a cambiar. La gente comenzaron a arrepentirse, pero él dice que lo que lo llevó a él a tomar esta decisión fue que un día un hombre alcohólico se le acerca y le pide dinero y él le dice, no, yo no te voy a dar dinero. Dame dinero para yo comprar una botella. Y él le dice, no te voy a dar dinero. Entonces él dice que comienza a aconsejar a aquel hombre para que deje aquella vida. Pero la sorpresa de él, dice, yo no sabía. La sorpresa de él fue muy grande porque se le manifestó un demonio al borracho. Y el demonio le decía, no le digas que deje la bebida, porque él es mío, yo no lo voy a dejar. Entonces él dice, entonces yo entendí que no era porque la gente quería ser alcohólica, que eran demonios que estaban operando. Y entonces a partir de ahí el muchacho, porque era un muchacho, comenzó a hacer estos ayunos y a hacer esta oración. Y lo hizo durante 20 años. El pueblo se llama Almolonga. Y la sorpresa de este hombre, la sorpresa de este pastor, de este hermano, fue que no solamente el Señor liberó a la gente. Es un pueblo que cuando yo leí lo que leí, tenía un 92% de su población era evangélica. Cuando usted mira un culto de Almolonga, búscalo en YouTube, usted va a ver como si fuera un mitin político. Y no solamente eso, los frutos que se producen en Almolonga son enormes porque el Señor sanó la tierra. Almolonga es eminentemente rico, es eminentemente cristiano, es eminentemente bendecido. No puede usted creer que ese pueblito está en Guatemala. Usted no lo va a creer. Yo le invito a que lo busque. Pero también escuché otra cosa diferente. Y es que en esta nación, aquí en los Estados Unidos, cuando estaban esta gente tomando los territorios, muchas veces terminaban a los indios, los masacraban para quitarles sus tierras. Y hubo un aspirante a presidente, un general creo que del ejército, yo no entiendo mucho de eso, pero un hombre de jerarquía que estaba tomando territorio, creo que en Indianápolis o algo así. Y dice que cuando él estaba allí, él masacró a todo aquel pueblo. Pero había un hombre que era como si fuera el general de los indios allí. Y este hombre era el que había luchado por preservar la tierra. Y ya lo último, a quien el hombre este iba a matar, el americano, el inglés este iba a matar, era este hombre que era como el líder de la revuelta de los indios. Y cuando lo iba a matar, dice que este hombre, este indio, tenía un hermano, y al hermano le decían el profeta. Pero le decían el profeta porque el hermano era un hechicero. El hermano era el brujo de la ¿cómo se dice? De la tribu. Y cuando el brujo vio que iban a matar a su hermano, se echó a correr y buscó 20 piedras. Y juntó las 20 piedras y le dijo a Harrison, que era Harrison que estaba allí,
le dijo, cuando tú vas a matar a mi hermano, pero te voy a decir que tú vas a morir. Y cuando tú mueras, se acordarán que tú mataste a mi hermano. Y cada 20 años, un gran jefe de tu país morirá. Y cada vez que muera, también van a recordar que tú mataste a mi hermano. Yo soy el que hace que el sol se oscurezca y el que hace que los pieles rojas dejen de beber. Esa es la maldición que le echó el indio. El nombre del indio es muy enredado, yo no me lo aprendo. Pero sí usted lo puede buscar en la historia. Y la sorpresa mía fue que ese presidente murió y cada 20 años los presidentes morían. Y usted dirá, pero todo el mundo se muere. Los presidentes morían en el ejercicio de sus funciones. No terminaban el periodo de gobierno, como lo dijo este hombre. En sus funciones ellos morían. Pero resulta que hubo el último de la maldición, era Reagan. Usted a lo mejor se acordará de eso, yo no me acuerdo. Pero dice que Reagan, cuando llegó a la presidencia, le tocaba el número 20. Pero ¿qué pasa? Que la mujer de Reagan era eminentemente supersticiosa y la mujer de Reagan no fue como las de antes que no creyeron en la profecía. La mujer de Reagan creyó en la maldición, creyó en la profecía y salió con toda clase de brujos y buscó y buscó y buscó hasta que encontró a alguien que tuviera mayor jerarquía que el brujo que echó la maldición para que le quebrantaran la maldición a su marido. Y usted se va a dar cuenta que cuando a Reagan lo balean, rápidamente lo socorren y es el sobreviviente. Pero que a partir de ahí la maldición es quebrantada. Ningún otro presidente muere en ejercicio de sus funciones. Entonces, le traigo esta parte porque nosotros tenemos la autoridad en el mundo espiritual. Yo como padre, como madre, sea o no sea cristiana, tengo autoridad sobre mis hijos, de bendecirlos o de maldecirlos. Y las herencias van a llegar aunque mis hijos no se den cuenta, aunque no lo conozcan. Van a llegar sobre mis hijos y van a llegar sobre mis nietos y sobre toda mi descendencia. Dice que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y la cadena se va haciendo, y la cadena se va haciendo. Y si usted se pone a ver de 3, es infinito. Pero ¿qué le hace misericordia a millares? Cuando usted se arrepiente, cuando usted quebranta una maldición, cuando usted viene delante del Señor y usted conoce la autoridad que usted tiene, entonces la bendición que usted desate sobre sus hijos, usted sabe hasta cuándo va a llegar, hasta 1000 generaciones. Pero yo quiero compartir algo interesante en esta noche. Esto que acabamos de hablar es sobre la herencia que nosotros traemos de los padres. Cuando los padres cometen pecado, cuando hacen pacto, cuando cometen pecado, cuando hacen cualquier cosa, cualquiera de esas cosas que nos afectan. Pero ¿qué tal cuando somos nosotros, después de haber conocido al Señor, que cometemos pecado? Y nosotros a veces pensamos que el pecado que podemos cometer es un pecado como de adulterio, como de robo, de matar, como cosas así grandes, cosas que ¿qué le digo? Notorias. Pero hay unos pecados que se llaman pecados porque son enemistad contra Dios, porque ofenden al Santo de Israel, que usted y yo lo cometemos a diario y no le prestamos la debida importancia. Y yo le traje algunos aquí. Algunos de nosotros cometemos el pecado de la ira. Ira, enojo, amargura, odio, rebelión, resentimiento, venganza, envidia, celos, pleito, duda, incredulidad, codicia, lujuria, lascivia, brujería, avaricia, depravación sexual, impurezas sexuales, contiendas, engaños, malicia, chismes, calumnias, murmuraciones, insolencia, soberbia, arrogancia, orgullo, insensatez, necedad. Tomamos el nombre de Dios en vano. No honramos a los padres. Mentimos. Maldecimos, traicionamos, somos hipócritas, burlamos, hacemos ironías y toda obra de la carne. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un pecado de esto, nosotros estamos dándole la oportunidad al enemigo de que tenga acta de decreto en contra de nosotros y en contra de nuestros hijos.
Por eso muchas veces nosotros vemos que tenemos tanto tiempo en el Señor, tenemos mucho tiempo en la iglesia y las cosas que el Señor nos ha dicho no se cumplen en nuestra vida. El propósito de Dios no llega a nuestra vida porque nosotros estamos cargados de todas estas cosas y nosotros entendemos que son cosas que son normales en nuestra vida porque nosotros las hacemos de costumbre y ya el Espíritu Santo no nos reprende. Sin embargo, en el mundo espiritual usted está abriéndole puertas al enemigo, usted le está dando derechos legales al enemigo para que venga en contra suya. Entonces, por eso muchas veces guardamos rencor en nuestro corazón, guardamos amargura en nuestro corazón. Y por eso vemos en la iglesia muchos hermanos que están depresivos. Vemos hermanos que hablan mentira, vemos hermanos que murmuran. Vemos hermanos que son atacados por toda clase de situaciones, por toda clase de problemas. Vemos hermanos que en su casa todo el tiempo hay un pleito, todo el tiempo hay una guerra. Que las cosas que el Señor ha establecido para que nosotros vivamos en ellas como que son nuestra bendición, bendito tú serás en tu entrada, en tu salida, bendita será tu cocina, tu arteza de amasar, bendito será el fruto de tu vientre. Nosotros no estamos mirando nada de eso. Porque aparte de las herencias que traemos de los antepasados, también nosotros estamos cargándonos de pecado, estamos cargándonos de maldiciones. Y nosotros pensamos que como vamos a la iglesia, como estamos en el culto, pues esto no tiene nada que ver. Y yo quiero decirte que cada vez que tú ofendes al Señor, cada vez que tú ofendes al Santo de Israel, tú le estás abriendo puertas a Satanás para que destruya tu vida. La palabra dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y a lo mejor a ti te gustó mucho como me gustó a mí la parte de Balaam cuando quiso pronunciar palabras de maldición contra Israel, que Dios no se lo permitió. El Señor le dice a Balaam, no puede maldecir a Israel porque Israel está bendito. Y hacían los 7 altares y sacrificaban los 7 carneros y hacían esto y hacían lo otro. Y el hombre preparaba la boca y cuando abría la boca salía bendición. Pero si tú lees la historia hasta el final, te vas a dar cuenta que cuando pasas al capítulo siguiente, dice que los hijos de Israel se enamoraron de las mujeres de Moab y que se fueron con ellas a sacrificar cosas a los dioses de ellas. Y dice la Biblia que hubo una mortandad tan grande en Israel que murieron muchísimos príncipes, como 20,000 o 24,000 príncipes murieron de Israel. Se encendió la ira de Dios en contra del pueblo de Israel. Pero cuando nosotros vamos a Apocalipsis, nos damos cuenta que Jesús dice, hablando, dice, siguieron el camino de Balaam, hijo de Beor, que enseñó a Balac a ponerle tropiezo a los hijos de Israel. Pero antes de eso dijo el Señor que Israel estaba bendito, que no se le podía echar maldición. Pero Balaam le dijo, ellos no pueden ser malditos porque están en obediencia. Pero si tú haces esto y ellos quebrantan los mandamientos y ellos se van por donde Dios no le dijo que se fuera y ellos hacen lo que es contrario al Señor, entonces la protección que ellos tienen les será quitada. Entonces yo te digo a ti, si eso fue al pueblo de Israel, que le llegaron las maldiciones cuando pecó, ¿qué tú piensas que pasa contigo y conmigo? Tú piensas a lo mejor que porque nosotros no hemos caído como cayeron Ananías y Zafira, es que no estamos bajo maldición. Vamos a ver lo que dice la Escritura, vamos a ver lo que dice la palabra. Por eso dijo el apóstol Pablo, por eso cuando ustedes toman la Santa Cena indignamente, muchos están enfermos y otros se murieron. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo un tiempo, como dijo Jesús, que viendo no vemos y oyendo no entendemos y tampoco nos arrepentimos. Pero es tiempo de nosotros identificar. Yo no puedo ir a la casa tuya a identificar lo que hay en tu casa, en tu familia y en tus hijos. Pero tú sí sabes lo que está pasando. Tú sí sabes que tú tenías un abuelo que era adúltero, que se llevaba una muchacha toda la semana y tú estás viendo que tu niño de 2 años, desde que vio una muchacha bonita, le está piropeando y le está tirando el ojo. O sea, tú sabes que hay un espíritu de lascivia que ha traspasado las generaciones y ha llegado hasta tu hijo. Ahora tú sabes si tú lo dejas que crezca o tú lo quebrantes esta noche. En el nombre de Jesús, tú tienes la autoridad para hacerlo.
Tú tienes la autoridad en el mundo espiritual para hacerlo. Pero el Señor dijo, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y yo he aprendido una palabra, el enemigo es más poderoso en nuestra ignorancia. La palabra del Señor nos dice en los evangelios, algo que a lo mejor usted como yo nunca lo había leído. Y yo había leído mucho los evangelios, pero parece que eso me distraje cuando lo leí. Dice que Jesús estaba echando fuera demonios y la gente no lo entendía. Donde Jesús iba, libertaba a la gente, sanaba, predicaba, sanaba y echaba fuera a los demonios. Yo no sé si usted tuvo la dicha de que cuando usted se convirtió lo pusieron a renunciar a toda herencia, a toda maldición y también le echaron fuera a los demonios, pero dice la Biblia que Jesús echaba fuera a los demonios. Y los fariseos, como vieron que Jesús tenía tanta autoridad, criticaron esto y le dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, tú echas fuera a los demonios. Entonces Jesús le dice a ellos, si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, entonces Satanás está dividido y un reino dividido no puede prevalecer. Entonces le dice Jesús, pero si yo y vuestros hijos, por Dios, si yo por Dios echo fuera a los demonios, ¿por quién lo echan fuera vuestros hijos? Pues no se preocupen que sus hijos serán sus jueces. Y yo dije, pues yo no sabía que en el pueblo de Israel tenían por costumbre echar fuera demonios. Y yo no sé con quién estoy hablando en esta noche. A lo mejor usted es de los que le tiene miedo a los demonios. ¿Usted le tiene miedo a los demonios? Eso es un demonio. Déjeme decirle que el mundo espiritual es tan real como nosotros. Y que los demonios están ahí. A usted le guste o no le guste. Usted cierra los ojos, usted los abra. Satanás está para ejecutar, para matar, para robar y para destruir. Usted lo entiende, él se debilita porque donde tú lo identifiques, lo vas a echar fuera. Ahora, donde tú no lo identifiques, él se va a quedar ahí. Mucha gente pasó por donde estaba el Gadareno, pero dice que cuando llegó Jesús, los demonios cayeron por atrás y le dijeron, Jesús, viniste para atormentarnos antes de tiempo. Y era así. Mira que este muchacho tiene un demonio y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Pero Jesús lo echaba fuera. Entonces, los demonios están ahí. Muchas veces tenemos personas en la iglesia que tienen problemas que caen en pecado fácilmente, en cualquier tipo de pecado. Y tú dices, pero esta persona yo la llamo, yo la siento, yo le explico la palabra, yo le digo la Biblia y le enseño que eso es pecado, que no debe hacerlo. Y la persona lo acepta, la persona lo entiende, se arrepiente, pero vuelve y lo hace. Y es que tú le estás enseñando la palabra a esta persona, pero tú no le estás echando fuera a los demonios. Y no me vayas tú a decir como dijeron los judíos cuando vieron a Jesús echando fuera demonios. ¿Y qué doctrina nueva es esta? No es una doctrina nueva. Por eso digo al apóstol, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, si en tu vida hay fortaleza de lascivia, todas las mujeres que tú ves te gustan, o tú vives deseando, codiciando a los hombres que no son tuyos, o tú vives mintiendo, o tú vives robando, o tú vives murmurando, tú vives en hipocresía, tú vives haciendo cosas que no van, entonces el enemigo ciertamente ha hecho fortalezas en tu vida. Jesús dijo, una misma fuente no puede dar dos aguas. O la da dulce o la da salada. Si yo estoy pariendo el fruto del Espíritu, la carne tiene que morir en mi vida. No puede tener fruto la carne y puede tener fruto el Espíritu Santo. No es verdad. Entonces es tiempo de que yo entienda, de que yo abra los ojos. ¿Y sabe usted por qué yo le digo en esta noche que es necesario que abramos los ojos? Porque la venida de Cristo está cerca. Está más cerca nuestra redención que cuando creímos. El diablo se ha dado pronto, usted lo sabe. El diablo se está llevando gente que usted ni se lo imagina. Hay pastores que se suicidan. Hay cristianos que se quitan la vida. Porque son espíritus de suicidio que le ministran. Y nosotros estamos muchas veces en la iglesia y tenemos esta gente al lado y nosotros no sabemos decirle, hay un demonio de suicidio que te está operando y que te va a llevar al infierno. Entonces ese demonio hay que echarlo fuera. Nosotros no podemos pretender, no podemos cerrar los ojos, no podemos decir que lo que está pasando no está pasando. Tenemos hermanos que están siendo asediados, atormentados por espíritus de locura, por espíritus de esquizofrenia. Mi hermano, no es pastilla que usted necesita ser liberado. Pero si nosotros vamos al doctor
porque tenemos un espíritu de depresión que nos está matando. Depresión, ansiedad. Después viene el desorden en los nervios, la locura, la esquizofrenia y todas esas cosas que son familias, porque los demonios Dios Jesús que son por género. Uno trae el otro. Ah, tú vas al doctor, sí, ay, sí, tengo depresión. Me voy a tomar esta pastillita, pero después la pastilla es más fuerte, tú sabes. Y después la pastilla es más fuerte. Y cuando viene a ver, hace tiempo que tú perdiste el control de tu vida. Porque tú no entendiste que había un espíritu que operaba en tu mente, que operaba en tus emociones. Pero ¿qué dice la palabra? Pero el fruto del espíritu es gozo, es paz, es amor, es paciencia. Entonces, ¿tú estás pariendo del espíritu o estás pariendo de otra cosa? ¿Quién está poniendo huevos en tu vida? ¿Quién está poniendo a producir en tu vida? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es tiempo de conocer, es tiempo de saber. El que tiene sus hijos todavía pequeñitos, yo lo felicito. Identifique lo que hay. Y haga como hice yo, que aún lo que yo no sabía, lo que hicieron atrás, que yo no, ni siquiera me lo imagino. Los apellidos que yo no conozco, a toditos renuncio. A todos renuncio. De mí, de mis hijos y de toda mi generación. En el nombre de Jesús. No le acepto herencia a nadie. No me dejaron dinero, tampoco me dan enfermedad. Yo tengo 43 años y muchas cosas han querido venir a mi vida, pero las he rechazado todas. Y voy al doctor y me dice el doctor, ¿y de qué usted sufre? De nada. Yo no tengo nada, ni acepto enfermedad de ninguna índole. Ni en mí, ni en mis hijos. Porque dice la Escritura que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Y si yo no creo esa palabra es porque hay un espíritu de incredulidad que opera en mi mente para que yo no crea la Biblia. Hay un espíritu de falta de fe para que yo no crea lo que dice la Biblia. Entonces yo tengo que sacar esos espíritus fuera para yo saber y para yo entender que por la llaga de Cristo yo fui sanada, yo fui curada. Entonces no es tiempo de estar en la iglesia sirviéndole a alguien que no conocemos. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Entonces le vamos a llamar a Jesús Señor, le vamos a decir a Jesús Señor de los dientes para afuera y no le creemos. Vamos a hacer como aquella hermana que me dice, ora por mi hijo. Y cuando yo le digo, el Señor va a obrar, me dice, no, yo no creo que obre. Es demasiado malo. Y yo digo, pero no ore, porque tú ofendes menos a Dios. Sin orar, no ore. Porque vamos, entonces. Y yo te hago una pregunta. De los achaques que tú tienes, que a lo mejor tú eres joven, porque esto es algo como para los jóvenes, o lo que sea. De los achaques que tú tienes, dolor de cabeza o alergia, lo que sea. ¿Cuántas veces te ha dado dolor de cabeza en lo que va de año y tú has hecho una oración y has reprendido el dolor de cabeza? O tú vas y tomas un Tylenol, tomas un acetaminofén inmediatamente. Te falta fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre muy alta y Jesús reprendió la fiebre y la mujer se paró a cocinar y a prepararle los alimentos. Entonces, por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados, pero no fue de una cosa, fue de todo. Fue de todo. Nosotros fuimos sanados por sus llagas. Por eso dice la Escritura en Jeremías 31:29, porque no se dirá más en aquellos días, en los días que vienen, no se va a decir más, los padres se comieron las uvas y los hijos heredaron la dentera. Entonces, nosotros tenemos que cortar toda herencia para que mis hijos no hereden la dentera. Yo no llegué, mis hijos llegarán a donde yo no pude llegar. Yo no tuve tal cosa, mis hijos lo van a tener y mis nietos van a ser más para arriba. Y si yo no pude hacer algo, mis hijos lo van a hacer en el Señor. Porque toda mi casa yo se la entrego al Señor. Cuando un niño nacía en Israel, incluyendo a Jesús, era circuncidado al 8º día. Y tú podrás decir, pero eso es una crueldad. ¿Cómo le van a hacer esa cosa tan fuerte a un niño de 8 días? Cuando el pueblo de Israel hacía esto, estaba marcando sus hijos y le estaba diciendo, son del Señor. Tiene pacto con Dios. Pero el papá tenía el mismo pacto, el abuelo tenía el mismo pacto, el tatarabuelo y toda la descendencia tenían el mismo pacto. Toditos estaban circuncidados, toditos tenían pacto con el Señor. Y yo te voy a decir a ti una cosa, a lo mejor tú no me la vas a creer.
Pero en este lugar, en este país donde nosotros estamos, la gente más prominente son los judíos. Yo trabajaba en un pueblito cuidando a una ancianita, y esta ancianita es del 1921. Y ella me decía, cuando poblamos este lugar, cuando se pobló este lugar, vinieron gente de todas partes. Vinieron polacos, vinieron irlandeses, franceses, vinieron más italianos. Pero también vino un remanente judío. Y ella dice, y todos fuimos a trabajar a la factoría. Pero los judíos no. Los judíos ponían una tiendita, aunque fuera pequeña, y los ricos del pueblo eran los judíos. Pero usted sabe cómo salieron los judíos corriendo de Alemania con una mano adelante y la otra atrás, ¿verdad? No era que ellos tenían dinero. Era que ellos no cargaban maldiciones. Era que ellos venían con una promesa. Y donde quiera que los judíos están, usted aquí no encuentra a los judíos, ¿qué le digo? Por ejemplo, en el pueblo donde nosotros vivimos, yo creo que no viven judíos porque es un pueblo pobre. Los judíos viven en los lugares más prominentes. Los judíos viven en los sitios más, las casas más lindas, los barrios más bonitos, las universidades, las mejores universidades, las empresas más grandes las tienen los judíos. Todo lo bueno es para ellos. Todo lo bueno lo tienen ellos. Pero los judíos tienen una tradición. Y es que su Dios es el eterno. Y ellos no le enseñan a sus hijos otra cosa. Mi esposo trabajaba en Boston y él decía, Wanda, da gusto ver cómo los jovencitos, los hijos de los judíos, tienen su escuela aparte, porque eso sí, tienen su escuela aparte. Y ellos están todos con su camisa manga larga, su camisa blanca, su corbata y su, ¿cómo se llama? Lo que se ponen aquí en la cabecita, el kipá. Y todos ellos están ahí de la misma forma. Sin mucho ruido, educándose. Educándose en lo secular y educándose en la fe. Lo que pasa es que nosotros muchas veces anhelamos tener a los hijos en buenas universidades, pero nosotros no educamos a los hijos en la fe. Nosotros no enseñamos a nuestros hijos a enamorarse de Dios. Nosotros no le enseñamos a los hijos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros no le enseñamos a los hijos a conocer al Señor. Nosotros no le enseñamos a nuestros hijos a temer a Dios. Nosotros no cortamos las herencias y las maldiciones y hacemos que nuestros hijos hagan pacto con el Señor. Nosotros tenemos muchas veces la sangre de Cristo por inmunda, porque ni somos nosotros fieles y mucho menos enseñamos a nuestros hijos a depender de Dios. No se dirá más, en mi casa, no sé en la tuya, en mi casa no se dirá más. Los padres se comieron las uvas y los hijos heredaron la dentera. Ni por pecado mío, ni por pecado de mis antepasados, mis hijos tienen que ser afectados. Yo te invito a analizar las escrituras, a analizar tu vida, a analizar la vida de los progenitores tuyos, de tus abuelos, la conducta de tus hijos y a cortar toda herencia. Porque de algo sí yo estoy segura. El enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Dios le bendiga, Dios le guarde.